Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 1 de abril del año 2022. Hoy saludando a quienes nos acompañan. Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano, Marcia, Gonzalo, Juan y toda la audiencia. Sigo por orden alfabético, ahora le toca a Marcia Collazo, buen día. ¿Cómo están todos? Un saludo. Juan Grompone, ¿todo bien? Sí, todo bien, buen día para todos. Salvo el detalle del resfrío. Bueno, ¿y Gonzalo Pérez del Castillo? Ya dije. Muy buenos días para todos ustedes, para la audiencia, para los contertulios y para ti. ¿Nadie más? No me incluyo. Bueno, y a la golondrina tampoco. Ya se fueron. Bueno, el primer tema de nuestra agenda nos trae a la actualidad. Desde el Ministerio del Interior vuelve a cobrar impulso la idea de reformar la Constitución de la República para autorizar los allanamientos nocturnos. La propuesta de allanamientos nocturnos, recuerden, fue una de las que impulsó el dirigente nacionalista Jorge Larrañaga cuando era senador de la oposición y llevó adelante la campaña por la reforma Vivir sin Miedo, aquella que se plebiscitó con las elecciones del año 2019 pero no prosperó. Ahora, Luis Calabria, director de Secretaría en el Ministerio del Interior, hablando con el semanario Búsqueda, dijo ayer: es hora de volver a plantear la instauración de esta herramienta que, agregó, el país precisa. El allanamiento nocturno es la bala de plata contra las bocas de droga. Serviría para profundizar la lucha contra el narco, siguió diciendo el doctor Calabria. En noviembre pasado, el ministro Luis Alberto Heber había dicho, hablando también con Búsqueda, había dicho: legalizar el allanamiento nocturno es un tema que sigue en carpeta en el gobierno. ¿Qué pasa? Hasta ahora la Constitución dice otra cosa. La Constitución establece en su artículo 11: el hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe. El senador nacionalista Carlos Cami trabajó hace poco en un proyecto de ley constitucional con la idea de instaurar el allanamiento nocturno, pero claro, ese proyecto requería para su sanción los 2/3 de cada una de las dos cámaras del Poder Legislativo. Aquella iniciativa se puso en juego cuando todavía Larrañaga era ministro, fracasó por falta de apoyo del Frente Amplio. Y ahora, ahora entonces el Ministerio del Interior busca introducir esta reforma amparándose en el literal B del artículo 331 de la Constitución, el que permite reformar la Carta Magna a través de proyectos que reúnan 2/5 de la Asamblea General, los que serán sometidos a plebiscito en la primera elección que se realice. En este caso, la elección elegida sería la nacional de octubre 2024. Bueno, varios de ustedes querían comentar este tema que vuelve de a poco, ¿cómo decirlo? Vuelve en transición, diría, a la agenda política. ¿Quién va primero? Los abogados. Los abogados. Bueno. Bueno. Apoyo la moción gromponiana. Entonces, a su vez, dentro de los abogados, primero la dama, Marcia. Muy bien, gracias. En realidad yo voy a empezar por recordar cuántos intentos hubo de hacer esta reforma, ¿no es verdad?, de introducir los allanamientos nocturnos, pero quisiera hacer una especie de introducción teniendo en cuenta que acá tenemos varios conceptos en cuestión. Porque lo primero es la figura del hogar, ¿no? En la Constitución dice: el hogar es un sagrado inviolable. Fíjense ustedes que hay tres en realidad conceptos muy fuertes ahí. El concepto del hogar es fuertísimo, porque remite a la intimidad, a la familia, al ámbito doméstico que se supone que debiera ser la entronización de lo privado frente a la pretendida injerencia de lo público. Pero además encima dice sagrado, y luego dice inviolable, que es un poco una redundancia porque justamente lo sagrado es aquello que es intocable, ¿no? Por eso es sagrado. A diferencia de lo profano, o lo mundanal, si ustedes quieren. Se ha manejado el argumento, por supuesto, de que Uruguay es de los pocos países, o la mayor parte de los países ya tienen allanamiento nocturno, pero yo me quiero remitir a ese concepto de hogar
porque precisamente porque está el concepto de hogar en cuestión, se han llevado adelante diversos proyectos, ¿verdad? A veces también tratando de dejar a salvo lo que sería el hogar y yendo por otros caminos. Si no hago esta introducción primero, después es más difícil de entender. Pero ha habido muchos intentos. Yo conté 7, ¿verdad? Que son muchos. El primer intento de eliminar la prohibición de los allanamientos nocturnos estuvo en la reforma constitucional plebiscitada en 1980 y fue rechazada por la ciudadanía. Eso no quiere decir que si la ciudadanía rechaza en un momento dado determinada cosa, luego no pueda volver. Pero bueno, el rechazo de la ciudadanía en un plebiscito es importante. Después, en 2006, volvió, y ahí se distingue justamente, ¿no?, entre ingreso a morada y allanamiento. Quedó ahí, no fue incluida en la ley de procedimientos policiales. Después, en 2012, el diputado de León del Frente Amplio presentó de nuevo un proyecto donde también intentó distinguir lo que sería el hogar de lo que podrían ser los inmuebles que tuvieran fines comerciales ilícitos. No prosperó. En 2012, de vuelta el senador Pasqué. En 2016, el senador Bordaberry. Lo mismo, ¿verdad? Pero ellos dos lo que hacen es introducir otros criterios restrictivos, ¿no?, que son lo que llamaron las situaciones graves y urgentes. En 2006, el diputado nacionalista Rodríguez, en 2018, de vuelta, puso el acento en excepcionalmente situaciones graves o urgentes, ¿no?, o de manifiesta urgencia. Y finalmente llegamos a la campaña Vivir sin Miedo, que en realidad yo después me quiero referir en particular a esta campaña, en donde ya directamente caemos en otras cuestiones. Por eso yo no me quiero extender demasiado, pero quiero mostrar eso, cómo se han buscado mecanismos, si se quiere, oblicuos para poder realizar el allanamiento nocturno sin violar, ¿no?, lo que podríamos entender como que fue la voluntad fundante de nuestro legislador, de proteger el hogar como un sagrado inviolable. Interesante el recuento que hace Marcia, porque nos ubica en esta discusión, ¿no? Una discusión que cada tanto vuelve. Ahora el otro abogado, entonces, ¿qué dice Alejandro? Bueno, todo esto tiene que ver directamente con la propuesta de reforma constitucional que se llamó Vivir sin Miedo de Larrañaga. ¿Por qué se dice que es una continuación de la misma propuesta? No son variantes de interpretación de las disposiciones constitucionales, sino una reforma de la Constitución propiamente dicha, ¿no? En la cual lo que se proponía, no me acuerdo las palabras exactas, pero era algo así como un agregado al artículo 11, que es el que leyó Emiliano al comienzo, y el agregado diría algo así como: no obstante esa prohibición de allanamiento nocturno, la ley podrá regular el allanamiento nocturno, creo que decía así, para aquellos casos que el juez estime, el juez actuante, ¿no?, estime que existen fundamentos. Fundadas sospechas, Alejandro. Fundadas sospechas de que está ocurriendo algo grave, algo por el estilo. La reforma esta tuvo el 47, creo, cerca del 48% de aprobación. No sé que no salió aprobada, pero bueno, fue un buen mérito de Larrañaga, porque al fin y al cabo ninguno de los candidatos presidenciales la apoyó explícitamente. Ninguno. Incluso el mismo Lacalle dijo que iba a votar, que no le iba a votar, pero que dejaban libertad de acción a sus votantes. Sanguinetti dijo que la votaba, pero Sanguinetti no era candidato a la presidencia, así que no importaba. Por otro lado, bueno, el Frente Amplio organizó toda una movida en contra de la reforma, pero yo diría que más que en este punto se concentró en los otros aspectos de la reforma, porque la reforma comprendía 4 modificaciones. Tenía 4 rubros distintos, de los cuales solo el primero, creo que era en ese orden, quizás no fuera el primero, pero solo uno refería de entre los 4 a esto del allanamiento nocturno. Y bueno, acá hubo de todo. Me acuerdo que hubo una declaración del Instituto de Derechos Humanos
que con respecto a otras cosas podía ser atendible, pero con respecto a esto fue una vergüenza, en mi opinión. No solo la mía, sino la de mucha gente. Una vergüenza que se metiera a opinar, como opinó respecto a este asunto del allanamiento, porque no dijo nada, salvo que no estaba de acuerdo. Prácticamente no dijo nada más el Instituto de Derechos Humanos en esa oportunidad. Ahora, desde el punto de vista práctico, eh, o liberalizamos el comercio de las drogas, o tenemos un problema muy serio, porque el comercio de las drogas, el narcotráfico, es la base de una cantidad de delitos en cadena. Parecería que no hay duda sobre eso, que todo el mundo es consciente de que es así. Y resulta que una de las circunstancias, de hecho, que se emplea para el narcotráfico, sobre todo el minorista, naturalmente, es este artículo 11 de la Constitución. Todos saben que de noche impunemente pueden, lo que pretenden ser hogares, o de verdad son hogares, manejar el narcotráfico sin ninguna posibilidad de represión. Entonces, uno dice, bueno, pero caramba, realmente no es razonable que, como en prácticamente todos los países del mundo, naturalmente que por una orden de un juez y pedido del fiscal, no es razonable que se pueda ingresar en el hogar, aún sin autorización del jefe del hogar, como dice la Constitución. No es razonable. Salvo que liberalicemos el tráfico de estupefacientes, yo creo que es casi inevitable decir que uno está a favor de este punto. Me olvido de los otros temas que estaban implicados en la reforma de Vivir Sin Miedo y me concentro en esto. Mirá, más, Alejandro, hay yo... oyentes que discuten ese argumento de en todo el mundo existe el allanamiento nocturno, o en la mayor parte de los países existe. Dice Javier, por ejemplo, la mayor parte de los países tienen voto en el exterior y sin embargo la coalición multicolor no lo quiere. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Está bien. Podrá discutir que está bien o mal eso, pero no tiene nada que ver. Yo voy de vuelta a decir que cuando hay algo que en todo el mundo es aceptado, creo que prácticamente todo el mundo es aceptado. Se suele mencionar a Portugal, capaz que hay algún otro lugar donde tampoco es aceptado el allanamiento nocturno. Pero bueno, cuando en todo el mundo es aceptado, bueno, uno dice, caramba, da para pensarlo, ¿verdad? Por eso, por ahí va este oyente con su ese es el discusión. sentido de la crítica que te hacen, Alejandro. Justamente, el oyente va por ese lado. Pero a ver, seguimos con los otros integrantes de la mesa, que si no queda esto... No, permitime decir algo más. No, pero es que... Se hizo una encuesta, Emiliano, sí. allá hace año y algo, la hizo Equipo, si no me acuerdo mal, una encuesta en la cual dio que más del 75, creo que era el 78% de toda la población del Uruguay encuestada estaba a favor de la reforma de la Constitución en este punto, no en los demás de aquella reforma de Vivir Sin Miedo, sino en este punto concreto. Inclusive la gran mayoría, la mayoría absoluta, de quienes manifestaban haber votado al Frente Amplio en las elecciones del 19. Bueno, era ese el comentario, Miguel. Bueno, seguimos. ¿Quién? ¿Gonzalo? No, yo hablo, sí. A mí, francamente, me parece que esta norma es una norma del siglo pasado. ¿Cuál? Yo no creo que los derechos de las personas tienen que cambiar por si es de día o si es de noche. Me parece que es un absurdo. Si hay algún motivo para hacer un allanamiento de acuerdo a la ley, con una orden del juez y con todas las garantías para las personas, que sea de día o que sea de noche, a mí sinceramente no. Ahora, ¿cuál es el problema? Que le estamos poniendo demasiado énfasis a esto, de poder allanar. Y yo que nunca he sido policía ni nada parecido, yo me pregunto, ¿realmente es la bala de plata esto que va a resolver el problema? Porque si vos sabés que en un lugar hay una boca de pasta base, te apostás afuera a la policía, registrás quién entra, registrás quién sale, a la gente que sale ves a ver si salen con pasta base o no.
A la mañana siguiente, cuando es de día, ingresás para ver qué es lo que... Es decir, eh, qué es lo que cambia que vos puedas, así radicalmente, que vos puedas ingresar de noche a un hogar o no? Porque si vos tenés fundadas sospechas que en una casa se está despachando droga, hay miles de formas. Es más, es mejor no cerrarla. Es mejor ver quién viene, quién sale, quién entra, quién la maneja y después seguirlos. Y capaz que ahí vas a dar con quien efectivamente está proporcionando esas drogas. Esos argumentos ya los escuché. Quiero decir, teniendo en cuenta que este es un debate que cada tanto vuelve, los argumentos son todos más o menos conocidos. Los argumentos son todos más o menos conocidos, porque eso que tú señalás, Gonzalo, se manejó durante la discusión de la campaña de Larrañaga en su momento, ¿no? ¿Y por qué me descalifica el poder decir? No te descalifica, yo estoy simplemente comentando. Pero es así, tengo otro argumento. A menos que vos quieras que hable Juan ahora. Me gustaría que hablara, pero te puedo conceder algún minuto más. No, el segundo argumento es que a mí me parece, sinceramente, que este mecanismo del referéndum, más vale que nos lo empecemos a tomar en serio. Porque una vez que vos a una de estas cosas, que yo creo que no son objeto de referéndum, las sometés a un referéndum y el pueblo se pronuncia, y eso es una cosa seria, es muy difícil después empezar a toquetear las cosas. Y yo creo que en este caso, las cosas que vos sometés a referéndum, y esto vale no solo para la ley esta, sino para varias cosas más, y por eso que hay que ser muy cuidadoso en qué se somete a referéndum. Si el pueblo se pronuncia por una cosa, vos no podés después empezar a enmendar. Y en este caso se pronunció. Ajá. Y entonces, bueno, se pronunció. La próxima vez busca otra solución que te permita mayor flexibilidad, porque yo creo que estas cosas son arreglables, pero si las sometes a referéndum y el pueblo te dice no, o el pueblo te dice sí, bueno, vos estás... Es muy difícil que después vos digas, bueno, sí, pero no. Y eso no está bien. Ese es otro debate. No me digas que ya lo escuchaste también. No. Bueno, sí, esa es una polémica permanente a propósito de lo que implica justamente llevar un tema a consulta popular, ¿no? Claro. Y quién ha escuchado o no ha escuchado el pronunciamiento de las urnas. Sigo, Juan. Bueno, yo tiendo a pensar que las expresiones sagrado inviolable o jefe de hogar son conceptos del pasado. Y además, más aún, tienen un claro sentido religioso, porque eso de sagrado e inviolable es claramente idea religiosa. No veo mayores razones para que no se pueda allanar una casa que un juez, ante razones de un fiscal, decrete el allanamiento, cualquiera sea la hora del día. Es decir, no veo ninguna razón ninguna razón conceptual, es decir, no, excepto de que se está violando algo sagrado, ¿no? Que es lo que pretende decir la Constitución desde hace más de un siglo. Lo veo como una herramienta, la posibilidad de allanar a cualquier hora, lo veo como una herramienta para emergencias, más que para combatir el narcotráfico. El caso de la violencia doméstica, por ejemplo, es decir, o de una emergencia sanitaria, o de un anciano que esté pasando algo, ¿no? Entonces, lo veo más bien por ese lado, porque para el narcotráfico no lo veo, es decir, porque hay una sola, creo, según mi opinión, hay una sola manera de combatir el narcotráfico y es legalizar todo, ¿no? Entonces, creo que esto, sin embargo, tiene un aspecto más interesante. Creo que en la oportunidad de modificar la Constitución, para tocar este artículo, sería bueno corregir los muchos errores, omisiones y cosas malas que la Constitución tiene, que ya muchas veces he señalado, ¿no? Y que me preocupan. Así que creo que si estamos en idea de tocar la Constitución en el artículo del sagrado inviolable, corrijamos otras cosas también. Bueno, acá ya aparece ¿cuál discusión? La discusión 5 o 6 que va dándose en estos minutos de tertulia. ¿Qué está sugiriendo, Juan? ¿Una reforma constitucional ómnibus? No, para nada, pero por ejemplo, yo pondría el famoso artículo de que la Constitución y las leyes están redactadas en idioma español. Ese es uno de los famosos primeros artículos que pondría. Y luego otros más que
que haría menos arbitraria la interpretación de la Constitución. Bueno, a ver, ¿qué dicen algunos oyentes? Una cantidad de oyentes tienen sus comentarios. Por ejemplo, Ignacio recuerda que Ope Pasqué señala que hay una ley no escrita que dice más o menos así: lo que se somete a referéndum no debe volver a cuestionarse durante un lapso de al menos 20 años. Esto tiene que ver con lo que decía hace unos minutos Gonzalo, ¿no? Es el lema de inmutabilidad del Uruguay. El Uruguay tiene que permanecer durante 20 años igual a sí mismo, que es un disparate. No, pero hay formas de modificar las no, cosas. pero es interesante ese punto, ¿no? Es interesante ese punto. Tú convocás a la ciudadanía para que se pronuncie sobre un tema. ¿Durante cuánto tiempo tiene vigencia ese pronunciamiento de la ciudadanía? Emiliano, eso se manejó continuamente por razones políticas a raíz de las dos consultas populares por la ley de caducidad, ¿no? ¿Verdad? La primera y la segunda. Sin embargo, se modificó, en los hechos se modificó a través de una ley casi enseguida de la segunda, el contenido negativo de la consulta sobre la ley de la caducidad. Y entonces salieron todo tipo de versiones. Esto que decís de OPE es nada más que una idea, porque también la otra idea era, bueno, establecer en la misma Constitución que durante un año no se puede volver a plantear el tema. Yo qué sé, es una cuestión relativa, ¿no? La verdad que es relativa. Es relativa. Pero bueno, es uno de los vacíos que tiene la Constitución. El otro vacío, que también se ha hablado mucho en estos últimos meses, es cuántos artículos puede tener una ley de urgente consideración o cuántos temas puede tener una ley de urgente consideración, ¿no? Pero ¿por qué es relativa, Alejandro? Porque yo creo que si vos sometés un determinado concepto a la ciudadanía, yo no soy de democracia directa, yo creo en la democracia representativa. Pero si vos pensás que un determinado tema tiene que ser resuelto por el soberano y lo sometés y el soberano te dice sí o no, yo estoy de acuerdo en que eso, vos no podés empezar a toquetearlo después. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en qué es lo que sometemos a referéndum. Y bueno, no pero someter si el soberano opina distinto al mes siguiente, también tenés que respetarlo. Yo no digo que no sea razonable, no sería razonable establecer un plazo en el cual no puede volver a someterse a referéndum, si fuera el caso, o plebiscito, como sería en este otro caso, el mismo tema. Pero bueno, 20 años parece una cosa muy exagerada, ¿no? ¿Verdad? Además, no es lo que pasó. Lo que pasa es que eso se dice a raíz de la modificación de la ley de caducidad. Fue por eso que se manejó eso. Marcia. Quisiera decirles que acá nos estamos desviando un poco el tema. Lo que a mí me llama la atención es que se diga, sinceramente me llama la atención, que se diga que la previsión del allanamiento nocturno es una cosa del pasado. Yo que he hecho del estudio de la historia mi leitmotiv, les puedo asegurar que la historia no es una progresión de menos a más, ni de peor a mejor. La historia es una red intrincada y complicadísima de circunstancias en las cuales hay avances y retrocesos, y hay cambios y hay permanencias continuas. Porque si no fuera así, ¿cómo se explicaría que en pleno siglo XX haya habido 2 monstruosas guerras mundiales, que fueron peores en su capacidad de letalidad en todos los órdenes y en todas las dimensiones que el conjunto de las guerras que pudo haber sufrido Occidente, en 1500 años de historia? Entonces, verdaderamente, no hay cosas que sean atinentes a la condición universal del ser humano que se pueda decir que son agua pasada. Eso, en mi humilde criterio, no puede ser defendido. Segundo, hay que contextualizar en la circunstancia histórica las cosas. Si nosotros ahora estamos pidiendo prohibición, que se levante la prohibición del allanamiento nocturno, pues hay que contextualizar de qué manera y en qué circunstancias estamos colocados a la hora de analizar eso. Yo creo que le puede abrir la puerta a mayor represión, porque verdaderamente estamos instalados, y esa es mi opinión, habrá quienes piensen distinto, estamos instalados en una política de la represión. La propia campaña lo dice, vivir sin miedo. ¿Por qué lo digo? Y bueno, porque justamente la política de la represión es aquella ¿qué es lo que en definitiva le está prometiendo al ciudadano?
no le está prometiendo de repente, no sé, mayor bienestar. Le está prometiendo mayor seguridad. No habla de bienestar, no habla de igualdad tampoco. No habla de mejoras sociales tampoco. Habla de seguridad. No es casual. Nada de estas cosas es casual. Entonces, cuando hablamos de seguridad, a veces deformamos o estiramos demasiado los conceptos, nos olvidamos, en el fondo, de que una cosa es la seguridad de los bienes, de la propiedad, en primer lugar, y otra cosa es el derecho a la seguridad. Son dos cosas diferentes que no dan para este debate, porque tienen un alcance demasiado grande, ¿no? Muy complejo. Pero quiero decir eso, que el propio vocablo seguridad se presta a muchos equívocos. Entonces, acá tenemos dos grandes problemas instalados, que son una política de represión. ¿Por qué digo que es de represión? Y bueno, porque lo que se pide es cárcel y allanamientos nocturnos. Y la política de la represión, ¿en qué se fundamenta para que la gente preste oído? Para que la gente se interese, para que la gente diga, mira vos. En el miedo. Pero no lo digo yo. Lo dice el título de la campaña. Vivir sin miedo. El problema, ¿saben cuál es? Que cuando ustedes dicen vivir sin miedo, automáticamente están instalando a la gente en el miedo. Esa es la paradoja y ese, si se quiere, el peligro. Yo, hoy hablaba Gonzalo de no andar toqueteando. Bueno, pues bien, yo voy a servirme de esa palabra que él usó. Yo no toquetearía de ninguna manera el artículo 11 de la Constitución. Antes bien, yo pensaría hasta dónde es saludable, hasta dónde es eficiente, hasta dónde es sensato seguir adelante con una campaña que enfatiza la cárcel, la represión, el accionar policial, a veces más allá de la norma. Bueno, vamos a ir redondeando, no sé quién tiene alguna consideración adicional. Lo que yo quiero agregar acá simplemente es lo obvio, ¿no? Esto de lo que se está hablando, esto que maneja el doctor Calabria desde el Ministerio del Interior, es la idea de impulsar una reforma constitucional por uno de los procedimientos previstos, tiene que pasar por el Parlamento, etcétera, se plebiscita junto con las próximas elecciones nacionales. O sea, se está pensando en habilitar este instrumento del allanamiento nocturno para después eventualmente, ¿no? Para después de las elecciones de 2024, ¿no? No estamos hablando de algo inmediato para nada. No. Hay que situar el asunto en su correcto momento en el proceso político que se viene, ¿no? Bueno, ¿algo más? No, yo quisiera decir que realmente yo no comparto de que esto es una política de represión exclusivamente. Creo que la realidad que se ha vivido en el Uruguay en los últimos años es que la escalada de la delincuencia, del narcotráfico, ha sido tremenda. Y eso es lo que hace vivir a la gente con miedo. Y yo creo que hay que devolverle al gobierno su principio de autoridad. Y el principio de autoridad quiere decir que hay ciertos crímenes y delitos que vos no podés cometer, y si los cometés, bueno, la ley, el peso de la ley te va a caer. Ahora, yo no diría que esto es una política represiva, es simplemente que el gobierno vuelva a recuperar su principio de autoridad y que no permita que los actos delictivos se lleven a cabo con total impunidad. Hay dos manos levantadas más, vamos con ellos. Juan primero, Alejandro después, y bajamos la cortina de este tema. Yo quiero referirme al tema de modificar algo que sea algún pronunciamiento del pasado, del popular del pasado. Es decir, el Uruguay enfrenta una y otra vez al dilema entre Heráclito y Platón, ¿no? Es decir, para Platón, el universo es uno estable y para siempre. Para Heráclito, el río cambia todas las veces. Es decir, creo que el Uruguay está enfermo de precisamente no poder cambiar las cosas. En el Uruguay no se puede cambiar absolutamente nada. Entonces yo estoy totalmente lo contrario. Es decir, se pueden hacer un pronunciamiento hoy
sobre un tema y sin pasado mañana cambiar porque ocurrió alguna cosa. Y entonces cambiar, aunque hayan pasado 3 días del pronunciamiento popular. Puede haber otro pronunciamiento popular que diga lo contrario. Es decir, creo que todo ese argumento es absolutamente insostenible y es un argumento absolutamente platónico y absolutamente contrario al río Heráclito. Bueno, la picó Juan, se fue al otro extremo y con argumentos válidos también, ¿no? Por último, Alejandro. Habría muchos motivos para intervenir, muchísimos motivos para seguir hablando sobre estos temas, pero me voy a limitar a decir una cosa tomando pie en algo que dijo Juan hace un rato, y es lo siguiente. Quizás sí deberíamos, y estaremos todos de acuerdo en que tendríamos que reformar el artículo 11 de la Constitución para prohibir el allanamiento diurno, porque al fin y al cabo no hay hoy día ningún motivo para que se pueda hacer un allanamiento durante el día y no se pueda hacer durante la noche. Quizás si no queremos cambiarlo para hacerlo posible el allanamiento durante la noche, deberíamos cambiarlo para que no sea posible hacerlo durante el día. Sería mucho más lógico. Eso me parece que es lo que quiso decir Juan de alguna manera y tendría razón si fue lo que quiso decir. Estoy convencido. ¿De cuántos temas terminamos hablando? A partir de un asunto en particular. Creo que sorprendió a muchos que hubiera tantas derivaciones. Bienvenido entonces ese tipo de debate. Ahora viene otro. Ahora llega un asunto pendiente, podríamos decir, en la segunda parte de la tertulia.